Fernando Quijano en la FM. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen en este momento, en Aquí y Ahora, una manera distinta de hablar de economía, una manera distinta de hacer economía, hablar con los protagonistas de las empresas, del mundo de las finanzas, del emprendimiento, de esas personas que han hecho noticia durante este 2025, que ya se acaba, que ya está su final, está a la vuelta de la esquina y que ha dejado un legado en el campo empresarial y que obviamente es la piedra angular para construir un mejor país. Esta noche nos acompaña el doctor Jorge Mario Velázquez. Él es el presidente del Grupo Argos, sin lugar a dudas uno de los grandes líderes empresariales de Colombia y de Medellín, de Antioquia, y que obviamente lleva las riendas de una empresa que se ha transformado, una empresa que es de esas multilatinas, que tiene presencia en varios países de la región, que tiene presencia en Estados Unidos y que emplea a muchos colombianos. Es uno de los grandes formadores de Producto Interno Bruto, hay que decirlo, uno de los grandes contribuyentes, y que será su último año. Le entrega la rienda a un sucesor a partir de marzo y seguramente serán unos zapatos muy grandes por llenar. Doctor Jorge Mario, muy buenas noches. Fernando, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Feliz de compartir con ustedes y con todos los oyentes un poquito de la historia de esta organización y la mía propia. Un poquito con el aroma de Navidad, un poquito, digamos, con ya como la tranquilidad y muchas veces con el afán de un año que se va. ¿Este año qué tal fue para el Grupo Argos? Fue un muy buen año. La verdad, terminamos un año con unos números muy positivos de crecimiento económico. No solamente en cada uno de los negocios, el negocio de cemento tiene un buen crecimiento en los márgenes EBITDA, cerca de 200% en la utilidad neta. En Celsia se logró crecer también importantemente después de un año pasado duro por el niño, pero este año con una matriz energética que ayudó a tener unos mejores resultados. En Odinsa, movilización de pasajeros muy importante en los aeropuertos, en las carreteras, de manera que construimos un resultado económico muy importante, pero más allá de los números, yo diría que es un año de unas transformaciones estratégicas, estructurales muy importantes. Un año donde, pues hombre, concluimos un proceso de entregarle a los accionistas de la compañía las participaciones que teníamos en el Grupo Sura y por lo tanto dejar a Grupo Argos como una compañía más simple, más clara, enfocada en los negocios de materiales de construcción y de infraestructura. Es una operación que le entregó a los accionistas cerca de 10.8 billones de pesos de valor, que ha permitido además que el mercado público de valores refleje en el precio de la acción una dinámica muy positiva con incrementos desde el inicio de esta operación de cerca del 55% en la acción ordinaria. Una operación además que cuando uno mira la composición de las acciones que tiene el accionista hoy de Grupo Argos más las que recibió de Grupo Sura, ha permitido un incremento de cerca de 3 billones de pesos en el patrimonio de los accionistas. Entonces, yo diría que los números se ven bien, pero las transformaciones estructurales de caras al futuro han sido muy importantes también en los resultados. Es un grupo ¿de cuántos empleados? Es un grupo de 11.000 colaboradores en 18 países y territorios, en el Caribe, en Centroamérica, en Estados Unidos, como hemos hablado, en Colombia, Ecuador,
incursionando hoy en el Perú, haciendo un proyecto de energía que podremos hablar un poquito más en detalle más adelante. 11.000 colaboradores. Y cuando uno habla del grupo, digamos, tiene empresas absolutamente emblemáticas. Odinsa, que administra el aeropuerto El Dorado, que es un aeropuerto de 40 millones de usuarios al año. Celsia, que quizá es de las empresas emblemáticas en tema de energías renovables. Y por supuesto las cementeras, que determina el desarrollo del país con sus despachos de cemento, y han incursionado el negocio de las aguas recientemente. De todos esos negocios en el que están en gran parte de la infraestructura, uno cómo lo rankea del más interesante al menos interesante, al más prometedor, al menos prometedor. Muy buena reflexión. Yo creo que son negocios distintos, pero con un potencial muy robusto en todos. ¿Y por qué digo distinto? Cuando uno mira los negocios del Grupo Argos, tiene uno claramente de infraestructura, energía y concesiones. Estos son negocios que tienen unas particularidades y un potencial de crecimiento muy importante. Arranco por energía. Lo que está pasando en la transformación energética global alrededor del advenimiento de las baterías de gran escala como mecanismo de regulación y de almacenamiento es una transformación que llegó para quedarse. Pero la electrificación es un fenómeno irreversible, la electrificación motriz, los vehículos autónomos, llegó para quedarse. De manera que empresas que como Celsia están hoy liderando la matriz de generación de energías renovables no convencionales, con cerca de 1.000 megavatios entre instalados y en proyectos de instalación, tienen un potencial de crecimiento no solamente en Colombia, sino en la región importantísimo. En el caso de las concesiones, igualmente, el fenómeno del crecimiento del tráfico aéreo, que no solamente se da en Colombia, sino en general en América Latina, 650 millones de usuarios que crecen cada vez más, pues ponen este negocio con una necesidad de desarrollo de infraestructura muy importante. Usted hablaba del aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado efectivamente va a mover 46 millones de pasajeros. Hace 15 años movía 20 millones de pasajeros. Odinsa ha presentado un proyecto de una iniciativa privada precisamente que se llama El Dorado Max, para aumentar la capacidad del aeropuerto El Dorado de 46 a 75 millones de pasajeros, una inversión cercana a 3 billones de dólares, que Grupo Argos y su socio Macquarie están interesados en proponerle a la nación, y eso da muestra del tamaño de las expectativas de crecimiento. Entonces, estos negocios de infraestructura, de energía, tienen unas dinámicas de crecimiento sostenido en el tiempo muy importante. El negocio de materiales de construcción es cíclico, es cierto, tiene momentos que baja la demanda y que sube la demanda. Así ha sido siempre. Estamos en un momento que yo creo que estamos empezando a ver la recuperación en un país como Colombia, pero también con unas posibilidades enormes. Por ejemplo, lo que estamos construyendo de un negocio de agregados en Estados Unidos, de piedra, de roca, de arena. Ese es un negocio que esperamos. Esos son concreteras. Esos no son concreteras exactamente. Cuando uno va a hacer el concreto, que la mezcla del cemento requiere la piedra y la arena con el agua y los aditivos, esos agregados tienen una particularidad. En las costas de Estados Unidos hay una demanda de alrededor de 110 millones de toneladas de agregados, 110 millones de toneladas de agregados por año. Y en Argos estamos pensando incursionar este año 2026 con llevar cerca de 1 millón de toneladas, y en el corto y mediano plazo alcanzar 10 millones de toneladas. Con eso, los planes de negocio nos llevan a generar algo así parecido a 300 millones de dólares por año en ese negocio. Lo que ustedes lograron este año, en el 2025, fue como estabilizar y proyectar el Grupo Argos a través de estos negocios y estas puntas de lanza, Odinsa, Celsia, las cementeras, es decir, como estabilizar. ¿En función de qué? ¿En función de fortalecerse más en Colombia o salir allende las fronteras, es decir, volverse o reforzar más el concepto de multilatina? Yo diría sin lugar a dudas que esta es una organización colombiana que cree en Colombia. Aquí hay muy buena parte, no solamente de la historia, sino de las inversiones que tiene el grupo.
en cemento, en energía, como lo acabo de decir, en activos de infraestructura, y con una clara convicción de que con las condiciones de seguridad y de inversión adecuadas para la inversión está dispuesta a seguir invirtiendo y creyendo en Colombia. Pero también simultáneamente, y maneja como dos avenidas, es una compañía que ha crecido más allá de las fronteras. Y eso le da una posibilidad muy interesante de amortiguar ciclos económicos, de conectar mercados, como por ejemplo lo que acabo de decir de los agregados, exportaciones de agregados o de cemento entre distintos mercados, diversificar en monedas, de manera que el grupo sigue creyendo en Colombia, sigue invirtiendo en Colombia, hay fundamentales importantes, pero también nunca renunciando a la posibilidad de seguir creciendo afuera. ¿En qué negocio, además de obviamente la energía, las concesiones, quisieran estar? Bueno, hicimos referencia ahorita de una apuesta en el tema de agua. Sí. El agua, déjeme elaboro un poquitico. La cadena del agua pues va desde la, digamos, desalación, en el caso de lo que queremos hacer nosotros, que son plantas de tratamiento que toman agua salada y mediante un proceso de ósmosis la transforman en agua dulce para consumo o humano o de cierto tipo de negocios. Después está la distribución del agua, que es el que conocemos en nuestros hogares y en nuestras oficinas. Y finalmente está el tratamiento y reuso de esa agua, del agua que ya queda servida. Nosotros hemos decidido entrar en las dos puntas que dije. No vamos a entrar en el retail del agua, no vamos a ser proveedores de hogares ni distribuidores. Ni distribuidores de agua, pero sí en las dos puntas, en la desalación y simultáneamente en el tratamiento y reuso. ¿Por qué razón? Porque son negocios regulados, con unas tasas de crecimiento muy importantes. Normalmente crecen alrededor de 2 veces el crecimiento del PIB. Todos tenemos la sensación de que el agua es un elemento demasiado abundante y resulta que hay sitios de estrés hídrico muy importantes. Cuando uno mira las necesidades de agua en Chile o en Perú o en ciertas zonas de Colombia o en México o incluso en Estados Unidos, hay un potencial enorme de desplegar capital, contratos de largo plazo para abastecer, digamos, empresas, poblaciones, industrias que requieren esos suministros de agua. Esa es una apuesta de largo plazo. Eso ya arrancó este año. Sí, acabamos de adquirir una compañía, cerramos la negociación en México que se llama Tixa. Es una inversión de una compañía que vale alrededor de $140 millones, genera unos $30 millones de EBITDA y es una primera plataforma sobre la que vamos a construir. ¿En Colombia hay alguna empresa parecida? Sí, hoy hay empresas, muchas de servicios públicos que tienen las plantas de tratamiento. No hay mucha desalación realmente. Tal vez los focos geográficos más importantes donde vamos a mirar los temas de desalación es Perú, Chile. ¿Y dónde alojó ese negocio de agua? En Odinsa. En Odinsa. Y la razón tiene que ver con la lógica estratégica. Si uno lo piensa, son negocios regulados, altas inversiones de capital, de largo plazo, que tienen una conectividad, digamos, estratégica con el negocio de concesiones viales o aeroportuarias. Ahí lo estamos alojando y yo diría que esa es una apuesta de crecimiento de largo aliento. Y no solamente para Colombia, sino para la región. Absolutamente. Es un negocio absolutamente visionario. En un par de minutos vamos a continuar con esta conversación absolutamente digamos, trascendental para el paso de la economía en Colombia, y es Jorge Mario Velázquez, quien ha proyectado lo que será el Grupo Argos, recogió un poco lo que se venía haciendo, lo estructuró y obviamente es uno de los grupos económicos pilares fundamentales de la economía. En un par de minutos volvemos.
es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta el GPS sabe que tu destino es la FM. Noticias, análisis y entretenimiento. Cobertura nacional con la información más completa. Entrevistas y programas de opinión. Todo en un solo lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Te vuelves el taxibiris más informado de la ciudad. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es tu voz, movilidad, seguridad, a toda hora y en cualquier lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. ¡Ey, fanático! ¡Asolea! Hasta trapear se vuelve una pista de baile. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es disfrutar salsa de la buena con los clásicos y los éxitos del momento. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta trotar se vuelve un partidazo. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es vibrar juntos con la pasión del deporte. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta los días más largos suenan corticos a punta de clásicos. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es revivir los mejores clásicos de la música y la cultura donde quiera que estés. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Este es el mañanero. El día arranca distinto cuando le metes flow al trayecto. La app de RCN Radio tiene toda la radio del país en un solo lugar. Con música, podcast y eventos, donde quieras y cuando quieras. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Y sin darte cuenta, terminas en fiesta con los crespos recién hechos. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Todos los géneros que amas. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando
usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta el GPS sabe que tú de lunes a viernes, aquí y ahora, por la FM. Volvemos con Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argo, el Grupo Argos aquí y ahora. Doctor Jorge Mario, a mí siempre me suena una persona para tener semejante, legado, semejante tradición en el liderazgo empresarial de Antioquia. Uno siempre va al origen. ¿Cómo arrancó usted en el grupo? ¿Cómo empezó? Sí, empecé de una forma muy, muy particular, Fernando. Yo inicié como practicante en el año 83. ¿De la Escuela de Ingeniería? Así es, yo terminé Ingeniería Civil en el año 83. Antes de terminar, apareció una oportunidad de ingresar a una práctica. Nos presentamos varios compañeros, muy buenos amigos míos, y a competir por esa posición. Y me escogieron a mí, inicié ahí mi carrera. Yo tenía en mis planes de pronto estar en esa práctica un tiempito corto y después irme a estudiar. Tenía el bicho de la economía pegado y las finanzas, que me ha gustado toda la vida. Pero me quedé en la organización. Felizmente encontré un sitio que me llenó en lo personal y en lo profesional, lleno de valores, de gente buena, de principios que compartía, que hizo clic como con mi proyecto de vida. Después me fui a estudiar en el año 88 en una beca de una institución muy linda que se llamaba la Confederación de Industrias Británicas. Argos me ayudó, hice un programa híbrido de especialización en industria de cemento, estuve un par de años en Inglaterra, y después a lo largo de mi vida profesional fui encontrando allí oportunidades de crecer personal y profesionalmente. Pasé pues por muchos. O sea, de practicante a presidente. ¿Cuánto duró ese trayecto? 43 años. 43 hasta el día de hoy. Pero bueno, hasta el día de hoy 42, van a ser 43 el año entrante. Pero pues hombre, la historia es muy bonita porque me permitió a mí pues aprender mucho, estudiar mucho también, algo que valoro mucho de la compañía y que hoy aplico, la posibilidad de poder estudiar. Estuve en muy buenas universidades afuera y aquí estudiando. Me dio una enorme posibilidad de exposición, que hablábamos ahora, no solamente en lo empresarial, de estar en juntas de compañías, sino de lo público también, de esa convicción de que yo llamo como el valor de la trascendencia, y es el sentido que tienen las empresas no solamente de generar valor económico, sino también de ayudar a construir una mejor sociedad y por lo tanto participar en los Pro Antioquia, en las universidades, en las fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces encontré una compañía que me dio todas las oportunidades, con la cual compartí todos los valores, y pues tuve la fortuna de además tener muy buenos compañeros de trabajo, buenos líderes. Ese recorrido, doctor Jorge Mario, 43 años, es un viaje. ¿Eso todavía es posible? Digamos, los jóvenes quieren hacerlo, sus hijos, parientes, conocidos. Si yo le digo ahora a un practicante, venga, arranque, yo también arranqué de practicante y tal cosa, pero se va a gastar 43 años. ¿Esa Colombia ha cambiado? ¿Las empresas han cambiado? ¿Sí es fácil, digamos, vender ese modelo de vida? Seguramente yo soy muy respetuoso de, digamos, las visiones individuales de las personas. Yo creo que los jóvenes hoy tienen una infinidad de oportunidades, de visiones, de intereses que son distintos ciertamente de los de 1983 cuando yo entré, pero tal vez lo más importante es que yo tuve una fortuna que creo que sí es replicable, y es encontrar organizaciones empresariales donde uno pueda vibrar, porque tienen los valores acordes a los que uno como persona quiere tener, que nunca te obliga a cortar una esquina para hacer nada, que te llena de satisfacción por ver cómo el trabajo que uno hace transforma la vida de otras personas, cómo a través del ejercicio empresarial se crea una mejor sociedad, cómo impacta en cada cosita que uno hace
la vida de millones de personas. Yo creo que eso es una experiencia maravillosa. Y ciertamente, pues no hay extrapolación de que lo que me pasó a mí, pues le deba o le pueda pasar a otras personas. Yo lo que sí creo es que hay muchas empresas que describen la forma que yo acabo de decir, de impactar y de alojar personas que quieren crecer. Un poco de esa filosofía es lo que usted hace en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que está muy vinculado y además que es su universidad. Sí, es mi universidad y tengo la fortuna de presidir el consejo en una cosa que me llena de satisfacción, además, porque yo creo profundamente, Fernando, que el fortalecimiento de la universidad es fundamental para un país, para una ciudad como Medellín. Medellín tiene varias universidades privadas de muy buen nivel. La Universidad IA es tal vez una de las mejores del país en nivel académico, una universidad más pequeña, no pudiera decir como de nicho, pero de una gran capacidad de formar no solamente individuos muy preparados, sino muy buenos seres humanos. Y yo creo que en esa línea uno aportar a que se fortalezcan esas instituciones, pues hombre, es algo que me llena a mí de satisfacción. En ese viaje de 43 años usted vio muchas cosas en el grupo empresarial antioqueño, en el que coloquialmente se le denominó algún día el Sindicato Paisa. Vio la transición, vio el cambio, vio transformarse y pues digamos como el espíritu de ese grupo que fue Nicanor Restrepo. ¿Usted alcanzó a trabajar con Nicanor? Yo no directamente, pero claramente conocí a Nicanor, tuve que interactuar con él muchas veces, lo oí, aprendí de él muchísimas cosas, un hombre extremadamente valioso por la forma como veía el mundo, por la amplitud mental, por la conciencia. Pero dos mentores. Dos personas que lo acompañaron o fueron fundamentales en ese camino. Adolfo Arango y José Alberto Vélez. Yo diría que Adolfo fue mi primer gran líder cuando entro ya a esa organización. Pero ellos eran de esos líderes que le tiran un libro, leas este libro que le transforma la vida, porque Nicanor sí era un poco más así. Yo creo que eran pues personas muy distintas todas, Nicanor y el doctor Adolfo y José Alberto, muy distintos, pero con un común denominador, eso sí lo tengo que decir, unos seres humanos extraordinarios que lideraban desde el ejemplo, desde inspirarlo a uno, de dar ejemplo, de dar línea, de dar guía, de dejarlo desarrollar, pero con un sentido de nación profundo, de disciplina profunda, de el compromiso que cada uno de nosotros tenía en estas organizaciones. Hay cosas que se me quedan marcadas en la vida, y era como estas organizaciones están por encima del individuo. Es decir, cuando uno está en una posición de estas, finalmente entiende que está ahí para servir, para convocar, para alinear, para llevar grupos humanos a conseguir objetivos, no para el lucimiento personal. Y eso fue lo que yo recibí de estos individuos. El tema se trae a colación porque cuando Nicanor Restrepo más o menos deja estructurado lo que es el grupo empresarial antioqueño, lo que fue el grupo empresarial antioqueño, fue que los altos ejecutivos, los presidentes de las compañías tenían que retirarse a los 65 años, realmente pueden retirar cuando quieran, pero a los 65 años, y eso es una regla que cumplen a rajatabla, obviamente porque son ejemplo de gobierno corporativo. Usted se retira en la próxima asamblea, en marzo. ¿Qué siente? Porque yo lo veo a usted lleno de vigor, lleno de liderazgo. Digamos, he estado con usted en muchas oportunidades, en los gremios, en Medellín, y como que uno ve demasiado voltaje para yo ver aún la palabra retiro. No, retiro tal vez no, pero de la presidencia sí. Transición de la presidencia sí. Tres consideraciones muy rápidas, Fernando. Sí, efectivamente hay una norma de gobierno corporativo que se estableció hace unos años, de que los presidentes de estas holding al cumplir 65 años debíamos presentar renuncia al cargo y retirarnos antes de los 66, lo cual en mi caso pues se dio en junio del año pasado, y la Junta, pues con la Junta acordé hacerlo en la asamblea de marzo para hacer una rendición de cuentas de pues toda mi carrera a los accionistas.
Uno puede discutir si esa norma está actualmente vigente, si debe modificarse, si debe ampliarse. Yo creo posiblemente que sí, pero no para uno mismo. Uno no cambia las reglas para uno mismo. Primera consideración. Entonces, esa es una. Segunda, yo creo que la organización logré hacer, de la mano de un grupo humano maravilloso, unas transformaciones muy importantes. Queda una organización transformada, simplificada, con una generación de valor enorme, con unas oportunidades gigantescas que podemos hablar después en los distintos negocios. Y creo que es también un momento como de bueno, empieza una nueva era. Y más allá de eso, también la tercera consideración que tengo que decirlo, yo tuve un evento de salud y en ese momento como que junta uno todas las puntas y dice, bueno, este es un momento adecuado para la organización, es un momento que cumple con los preceptos del gobierno corporativo y también yo creo que uno puede seguir aportando mucho desde distintas ópticas. En otros sectores, digamos. En otras cosas. Sí, yo no me veo, pues, como le digo yo a Paula, mi señora, esperando que sea martes para ir a jugar golf. No, porque... Además, esos pantalones son muy feos. No, entonces, sí, yo voy a seguir activo. Pero en la educación se va a mantener, digamos. Voy a mantenerme, sí, un poco lo que yo tengo en mi plan de vida, si pudiera dividir como mi ancho de banda de aquí en adelante en 3 carriles, diría, pues hombre, quiero servir en algunas juntas, por ahí estoy en algunos temas, en algunas juntas internacionales o nacionales, donde pueda seguir aportando, donde pueda seguir, digamos, manteniéndome activo, vigente, aportando mi conocimiento donde sea útil. Eso exige disciplina, trabajo, hacerlo bien hecho, en una dinámica distinta a la que hoy tengo. Un segundo carril, diría yo, es el de las organizaciones non-profit, pues, digamos, de devolver lo afortunado que yo he sido en la vida, lo tengo que decir, y la universidad es una de ellas, tal vez de las más importantes de lo que quiero hacer, porque creo profundamente en el valor que esto genera a la sociedad. Quiero eventualmente seguir ayudando en ese propósito que tiene ProAntioquia, de la construcción desde las regiones de una sociedad mejor, más próspera, más sostenible, y desde ahí generar desarrollo a Colombia. No necesariamente, yo hoy presido el Consejo, pero no necesariamente desde la presidencia del Consejo, pero sí seguir involucrado en ese tipo de conversaciones. Y bueno, y si queda algo de espacio y de tiempo en todo esto, también dedicarle algo de tiempo a esos planes de vida, familia, nietos, viajes, ¿por qué no algo de estudio? Leer un poco. ¿Usted qué libro le recomendaría a una persona que lo escucha a esta hora? Que dice, cuando le decía que hay jefes recomendadores de libros transformadores, hay libros que transforman y que son guías de las personas. ¿Qué se le ocurre que uno se me ocurren 2 cosas así rápidamente. Recomendar libros es complejo. Es bien complicado, pero Bill Gates lo hace cada año. Sí. Yo tengo 2 que me han impactado recientemente. Una biografía de Winston Churchill, que creo que es maravillosa. Hay varias de Churchill, pero Churchill es un hombre que a mí me parece que vale la pena estudiarlo por la forma como lideró Inglaterra en un momento crítico de su historia, no solamente por el fondo, sino por la forma. Era un líder maravilloso del que podemos aprender mucho, y yo particularmente he aprendido mucho. Recientemente leí uno que me impactó, que se llama El ascenso de China, que es de un ex embajador español que vivió en China un periodo largo, y me impactó porque un poco muestra como las realidades de esa China que uno ve desde la óptica política, pero también con un crecimiento económico y un sistema medio mixto, si se quiere, de empresas que operan bajo normas casi que de capitalismo, con intervención estatal, pero una tecnocracia
bien interesante. Creo que es un libro que me impactó, no porque necesariamente sea el modelo que más me guste o más quisiera emular, pero sí porque creo que tiene unos mensajes interesantes. Esta es más, digamos, el cáliz me lo voy a beber yo. Y es que cuando yo soy un convencido de que Colombia es un país de regiones y que lo que hace importante a Colombia es eso, que Colombia es un país que tiene un Producto Interno Bruto generado por Bogotá el 25%, Antioquia el 10%, el 15%, el Valle del Cauca el 10%, y podremos seguir haciendo los porcentajes. Pero ante todo, el empresario antioqueño, el empresario de Medellín, tiene una forma especial de vincularse con su región, se ha venido copiando. En Barranquilla lo han copiado y además deliberadamente dice: queremos ser como los empresarios antioqueños que desarrollamos el lugar donde vivimos. En Cali se ha venido haciendo un poco, se ha trabajado, por supuesto, en Santander se hace. ¿Qué elementos constitutivos tiene ese líder empresarial antioqueño que lo hace diferente, pero no porque sea mejor, sino porque es una forma de hacer las cosas que lo vincula a la región y que esa región se desarrolla con ellos? Ni más faltaba que fuera, digamos, esto que voy a decir únicamente exclusivo a Antioquia. Yo celebro los progresos que uno ve en distintas regiones del país, en modelos de cooperación entre lo público, lo privado y la academia. Yo creo que hay buena parte de, digamos, la historia de Medellín y de Antioquia de las últimas décadas. Una ciudad que desde luego sufrió y ha sufrido muchísimo por fenómenos de violencia, pero que encontró que un empresariado que se quedó en la ciudad, que permaneció en la ciudad, y que entendió que su papel era, claro, empresas rentables y que se expandieran y que generaran valor económico. Ese es un fundamental, pero que además podía convertirse en un articulador de una conversación con la academia y con lo público, respetando el rol de cada uno, pero articulándose para construir en esa triada, digamos, un pilar de desarrollo económico importante. Yo creo que ahí subyace algo de lo que Antioquia, me parece, ha hecho bien y que le ha permitido sobrevivir a épocas muy difíciles. Y eso en buena hora ha venido permeando en el resto del país. Cuando uno mira hoy, pues la red PRO, la red de fundaciones tipo Pro Antioquia, pues hoy son 13 en todo el país y creciendo, y son organizaciones que tienen como propósito no apoyar los negocios, no son gremios, allá no se va a conversar de negocios, se va a conversar de ciudad, de región, de país. Yo creo que eso que se está multiplicando, como usted bien dice, en Barranquilla, ejemplos de lo que están haciendo en Cali, Compromiso Valle, eso es una cosa de mostrar en cualquier parte del mundo. Las PRO en el eje cafetero, lo que está sucediendo en Santander, Pro Bogotá como articulador de la ciudad-región. Me parece que ahí se empieza a multiplicar una forma de ver el ejercicio empresarial hacia la construcción colectiva. Y romper con eso que decía Fabio Echeverri en su momento, cuando era el líder de la ANDI por allá en los años 80, cuando decía que se le preguntaba cómo va el país, cómo van los negocios, cómo van las empresas, y ellos decían, pues las empresas van bien, pero el país va mal, porque me parecía un tema de una tremenda incoherencia. A la empresa no le puede ir bien y al país mal. O al país le puede ir bien, pero a las empresas mal, que son finalmente los generadores de empleo formal, los grandes contribuyentes, y obviamente que se desarrolla esta importante economía de mercado. ¿Cómo romper ese tema de que el empresario verdaderamente se comprometa con su entorno, con sus comunidades? Yo creo que no pueden existir en el largo plazo empresas sanas en sociedades que no estén sanas, que no crezcan, que no sean cada vez más equitativas, que sean más incluyentes, que involucren, digamos, una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos. Y yo francamente creo que hoy eso es
común denominador en el empresariado colombiano. Yo tengo la fortuna pues de poder tener contacto con muchísimas empresas de distinto tamaño, pequeñas, medianas, grandes. Entonces, la Junta Nacional de la ANDI, uno ve el tamaño de las acciones que hace el empresariado colombiano y es francamente común denominador de esto que estamos hablando. Yo creo que el empresariado colombiano hoy es absolutamente consciente de su responsabilidad en construir una mejor sociedad. Pero yo obviamente vuelvo a decirlo yo, doctor Jorge Mario, y es que, por ejemplo, en Medellín, ese trabajo, ese engranaje entre lo público, lo privado y cada vez más la academia, pues se notan las obras, digamos, lo difícil que le cuesta a una región hacer un túnel como el que ustedes han construido, el del Valle de Aburrá, que va a hacerse próximamente la segunda calzada de ida y vuelta. Eso solamente se logra comprometiendo a la comunidad, donde no hay límites geográficos. Río Negro es distinto a Medellín, pero es decir, que se trabaja independientemente de lo político. ¿Cómo se logra esa cohesión? Porque yo veo que muchos proyectos, muchas 5G, muchos grandes aeropuertos, incluso hay utilicemos la palabra, hay una serie de mezquindades que dicen, no, es que eso es Río Negro, no, es que eso es La Calera y esto es Bogotá, no, es que eso es Chía y esto es Bogotá. Es cómo lograr romper esas diferencias, sí, que en Medellín lo han logrado claramente y se ve. Sí, yo creo que tiene que haber un propósito de grandeza en todos los niveles, porque digamos, el ejemplo que usted pone del túnel Aburrá Oriente, efectivamente interconecta dos zonas, el Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá, con afortunadamente una gobernación que impulsó la materialización de una iniciativa privada que no requiere recursos públicos, pasó una obra de 2 billones de pesos. Eso es un ejemplo, además, que yo pregono que puede expandirse muchísimo en el resto del país. Entonces, la calidad de los gobernantes es muy importante, pero también la calidad de la conversación. La calidad de una conversación que sea transparente, no de tomar posiciones abusivas, sino de mirar cómo cada uno en su rol, cada uno en su campo de lo que tiene que hacer, hace lo mejor de sí para construir un ecosistema al final que es una región. Yo francamente creo que hoy las regiones en Colombia están generando una dinámica muy importante en el crecimiento del país, están enseñándonos cómo se puede construir desde las regiones, digamos, una agenda económica, una agenda de desarrollo cada vez más relevante y más importante. Esa vocación de país, esa vocación regional que tiene Colombia, que nos hace muy diferentes a Chile, que nos hace muy diferentes incluso a México, por supuesto a Perú, a Ecuador, esa es esa potencialidad que tiene que volverse presente hacia el futuro. ¿Eso usted lo nota? ¿Hay, digamos, un poder regional que está obligando a que el país sea visto de otra manera desde Bogotá? Yo creo que la realidad es que el gobierno nacional tiene unos roles que cumplir muy importantes, pero las regiones tienen que tomar su propio protagonismo y su propio liderazgo. Y esto no es uno u otros, esto no es unos contra otros. Yo creo que hoy las regiones entendieron, y yo celebro, digamos, la dinámica que uno ve en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Barranquilla como ciudad, que es un ejemplo. La transformación de Barranquilla en las últimas décadas es maravillosa. En Bogotá, ciudad capital, lo que se está haciendo en Bogotá de transformación de infraestructura es de unas dimensiones insospechadas. Y lo hacen las regiones en la convicción de que cada uno tiene que hacer su propio rol. El rol de la nación es, desde luego, importante en muchos otros aspectos, pero las regiones, efectivamente, Fernando, hoy tienen un valor importantísimo en el mantenimiento de la dinámica económica y de la esperanza y de la generación de oportunidades desde cada una de las regiones. En un par de minutos continuamos esta conversación con Jorge Mario Velázquez, el presidente del Grupo Argos, en estos protagonistas de la economía 2025, una forma distinta de hacer un poquito más de economía en aquí y ahora. Ya volvemos. La F.
Radio. Es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta el GPS sabe que tu destino es la FM. Noticias, análisis y entretenimiento. Cobertura nacional con la información más completa. Entrevistas y programas de opinión. Todo en un solo lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Te vuelves el taxibiris más informado de la ciudad. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es tu voz, movilidad, seguridad, a toda hora y en cualquier lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. ¡Ey, fanático! ¡Asolea! Hasta trapear se vuelve una pista de baile. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es disfrutar salsa de la buena con los clásicos y los éxitos del momento. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta trotar se vuelve un partidazo. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es vibrar juntos con la pasión del deporte. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta los días más largos suenan corticos a punta de clásicos. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es revivir los mejores clásicos de la música y la cultura donde quiera que estés. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Este es el mañanero. El día arranca distinto cuando le metes flow al trayecto. La app de RCN Radio tiene toda la radio del país en un solo lugar. Con música, podcast y eventos donde quieras y cuando quieras. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Y sin darte cuenta, terminas en fiesta con los crespos recién hechos. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Todos los géneros que amas. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio.
de lunes a viernes, aquí y ahora, por la FM. Volvemos en Aquí y Ahora, nuestro tramo final, con Jorge Mario Velázquez, presidente de Cemento Argo, del grupo que obviamente es insignia en negocios como las concesiones, el agua, las energías renovables y, por supuesto, una de las piedras fundamentales de mayor crecimiento en la infraestructura en Colombia. ¿Es optimista sobre el rumbo país? ¿O cómo ve a Colombia? Acuérdense que ya les recordé que decía... Yo soy un optimista empedernido, Fernando. Yo creo profundamente en el potencial de esta nación. Creo profundamente que los fundamentales de Colombia son muy sólidos por muchas razones: el tamaño, la localización geográfica, la riqueza de productos naturales, la diversificación de su empresariado, la sofisticación del talento y de ejecutivos que tiene. Nosotros lo tenemos todo. Desde luego yo no puedo dejar de expresar la preocupación por el momento del país y creo que si Colombia hace, digamos, una elección correcta en el año 2026 para buscar, claro, corregir las cosas que hay que corregir en muchos asuntos, pero construir sobre lo que ya veníamos teniendo para volver a sembrar la confianza en la inversión privada, en tanto nacional como extranjera en Colombia. Puede venirse una época de un crecimiento económico y una prosperidad compartida muy importante. Porque cuando uno ve el desempeño económico este 2026, uno ve unos fundamentales no tan malos. Pero cuando uno, digamos, hurga, pues como que se encuentra que el crecimiento económico del 3,6, seguramente hoy decía la OCDE que vamos a estar más cerca del 2,8, un desempleo pues que obviamente son unos empleos precarios porque creo que medimos mal, pero los fundamentales son buenos. ¿O usted lo ve también con el reojo? Yo creo que hay que hacerle doble clic a esos números. Claro, en la superficie el crecimiento se ve bien, el 3,6%, el 8,2% en el desempleo en la superficie se ve bien. Un dólar barato. El dólar es barato, pero cuando uno hace doble clic yo sí tengo unas preocupaciones estructurales sobre esto. Mire, el crecimiento mayoritariamente o en buena medida se está dando por el gasto del sector público. Segundo, hay unos elementos que yo no sé qué tan estructurales vayan a ser y de largo plazo que están apoyando el crecimiento, la cantidad de circulante que hay en el país, como por ejemplo, pues está el fenómeno de las remesas, está el precio de los commodities, el café, el oro, que tienen pues dimensiones legales e ilegales simultáneamente. Yo creo que ahí hay unos fenómenos que no necesariamente son tan estructurales. ¿Qué me preocupa? En el otro lado, me preocupa, por ejemplo, la caída de la inversión. Cuando uno mira la inversión, digamos, hacia atrás, veníamos en niveles superiores al 20%, 22%, alguna cosa así por el estilo. En estos últimos años estamos rondando el 16%, es decir, hay una caída de la inversión importante. Cuando uno mira el desempleo, sí, la cifra se ve bien, pero analizando los empleos que se generan, pues casi que 3 de cada 4 son informales, y un empleo informal pues no tiene acceso a la seguridad social, no tiene, digamos, una cantidad de beneficios del empleo formal. Entonces, estamos teniendo un momento donde hay, digamos, una aparente bonanza económica. Hay algunos sectores que se ven más favorecidos de esos, el consumo, automóviles, seguramente las motos, etcétera, otros, y eso está bien. Yo lo que llamaría es que hay que tener cuidado. El déficit que estamos construyendo es un déficit importante, 7,5, alguna cosa así. Se nos van a juntar dos pandemias, la pandemia real y estas cifras de pandemia que de pronto va a dejar este gobierno. Entonces hay que hacer un llamado a la ortodoxia, al cuidado, y a que volvamos a recuperar la credibilidad en la inversión. Si usted lo piensa, la única forma de volver a traer inversión
inversión importantemente nacional y extranjera, es que se valore la participación del sector privado en la construcción de la sociedad, en la formación económica. Entonces, que se vuelva a invertir, que se dé seguridad jurídica, pero que se vea la inversión como un aliado del desarrollo y no como una contraparte del sector público. Son complementarias. Yo diría que eso, ahí hay, digamos, los elementos para timonear un poquito y para volver a disparar la inversión y con ello el crecimiento sostenible y mucho más estructural en el largo ¿En qué plazo. sectores usted ve fundamental el crecimiento económico del país de aquí al 2030? Yo creo que la agroindustria tiene un potencial gigantesco. Hablamos ahorita. Está creciendo, ¿no? Está creciendo, pero yo creo que tenemos que lograr una cosa que es como un sueño. Déjame paro 2 segunditos, pero estamos hablando de Urabá. En ProAntioquia estamos liderando uno de 3 proyectos como estructurales de la región en el largo plazo y uno de ellos es Urabá. No solamente su ordenamiento urbano, pero con la puesta en operación de Puerto Antioquia. Cuando uno mira las 300.000 hectáreas de tierra fértiles que hay en Urabá, la posibilidad de que Urabá se convierta en un sitio de un clúster de agroindustria y integración de agroindustria es toda. Es decir, si uno allí produjera, y hay algunos ejemplos, si uno produjera pues plátanos, pero los vuelve chips, y esos chips los vende en los Estados Unidos y así. O bebidas. Imagínense la posición privilegiada que tenemos como país. Estados Unidos está a 5 días de navegación de Colombia. Eso fue uno de los fundamentales con que en el negocio de cemento logramos incursionar a Estados Unidos. Una posición privilegiada en el mundo entero. Imagínense un clúster, 300.000 hectáreas con riego, con educación, con desarrollo de gente, con incentivos fiscales para poder crear allí encadenamientos que se vendan en el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Que lo Si usted le apuesta a la agroindustria como un motor de desarrollo yo le país. apuesto a la integración de la agroindustria como un motor muy importante del país. Y después vienen otras empresas o sectores emergentes que van a ser y pueden ser muy importantes. La música, el entretenimiento, los encadenamientos. Las industrias creativas. Las industrias creativas, ahí hay una cosa muy importante. Los servicios. Yo creo que nosotros podemos tener una variedad de sectores en los cuales crezcamos. Y póngale a esto una cereza ahí encima. Si en algún momento Venezuela vuelve a abrirse como un país donde Colombia pueda volver a tener una presencia importante, pues hombre, eso sería una cosa de un tamaño gigantesco. Acordémonos de los 10.000 millones de dólares que exportábamos a ese país y se redujeron pues a prácticamente nada. Las oportunidades para Colombia son todas. Lo que tenemos es que alinearnos a trabajar en dos sentidos, que el gobierno, que el sector público trabaje a la misma velocidad del sector productivo, que no haya ese descompás y mucho menos una agresión que pueda retardar el crecimiento del país. Yo creo, de nuevo, yo creo que el rol del sector privado es absolutamente fundamental en la inversión. No hay ninguna contradicción entre el crecimiento de las empresas y el crecimiento del bienestar colectivo. Eso es un sofisma que se trata de sembrar a veces. Yo creo todo lo contrario. Cuando el Estado, a través de sus gobernantes, hace un rol de supervisión, de cuidado, de balance entre sectores, de mandar las señales adecuadas, y el sector privado invierte y ejerce un rol de empresario responsable y comprometido con su nación, es como mejor se crean las oportunidades para la prosperidad colectiva. No tengo duda de eso. Tremendo, digamos, el momento que vive el Grupo Argos, tremendo el momento personal que vive Jorge Mario Velázquez. Es una de las personas, digamos, que tiene un liderazgo, ustedes lo han escuchado, un liderazgo absoluto a nivel nacional en una región como Antioquia, y la visión de país que tiene. Pues doctor Jorge Mario, ojalá no se ausente la actividad empresarial, no se ausente la actividad gremial de la educación y siga, digamos, tan líder como lo ha sido todo este tiempo. Fernando, muchas gracias a usted, a todos los oyentes. Me siento muy orgulloso de haber podido tener una carrera siendo empresario, sirviendo, construyendo patria,
siendo embajador del talento colombiano en otros países. Es maravilloso uno mirar para atrás y ver cómo pudimos llegar a la economía más grande del mundo y una compañía colombiana nacida en las montañas aquí con talento mayoritariamente colombiano ser capaz de construir el tamaño de la presencia que nosotros construimos y de ver uno cómo el talento colombiano puede competir en cualquier lugar del mundo. De manera que he sido un privilegiado. Gracias por su invitación y sí, yo no me voy a quedar por ahí encerrado, voy a tratar de mantenerme activo. Y que lo conjuga en pasado, ¿no? Que está construyendo, no que construimos, sino que se está construyendo cada vez con esas ideas y con esa visión de país optimista que siempre tiene. Pues terminamos aquí y ahora con estos protagonistas de la economía, los 25 del 25, que es una manera distinta de escribir la economía en Colombia. Y le damos paso a Silvia Corzo en Siempre Contigo.